conocimiento basado en qué? En la fe, en Dios. También hay algunas conceptualizaciones racionales. Oye, eso es conocimiento. Eso es lo que tú tienes que repasar. Seguimos con problemas del conocimiento. Hay una situación en problemas. Y el problema tiene posibilidad, origen y esencia. En posibilidad tiene dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo y pragmatismo. En origen tiene racionalismo, empirismo, intelectualismo y a priorismo. En esencia tienes objetivismo, subjetivismo, idealismo, realismo y fenomenalismo. Mira alumno, que tú tienes que tener en claro que de nociología una parte sustancial es problemas del conocimiento. Problemas del conocimiento. ¿Ya? Los problemas son tres, como se puede apreciar: posibilidad, origen y esencia. La posibilidad, nos preguntamos, ¿ya? ¿Cuál es, en este caso, qué es lo que hace posible que el sujeto conozca lo que es posible, que el sujeto pueda conocer al objeto? Es posible que el sujeto pueda conocer al objeto. Entonces hay preguntas. ¿Es posible? Entonces uno dice sí, otro dice no. Otro dice sí, pero depende. Vamos a ver. En la posibilidad, si el sujeto puede conocer al objeto, ¿qué dice el dogmatismo? Dice que sí, que el sujeto sí puede conocer al objeto. ¿Qué dice el escepticismo? Dice que no. ¿Qué dice el subjetivismo? Sí, pero depende de factores internos. Sí, pero depende de factores internos. ¿Qué dice el relativismo? Sí, pero depende de factores externos. ¿Qué dice el pragmatismo? Sí, pero depende de la utilidad. ¿Y qué dice el criticismo? Sí, pero solo conocemos ¿qué? Apariencia. Solo conocemos apariencia. Tenemos también el origen. El otro problema es el origen. ¿Dónde tiene su origen el conocimiento? ¿Dónde tiene su origen el conocimiento? El racionalismo dice que tiene su origen en la razón. El empirismo en la experiencia. El intelectualismo en la razón de la experiencia, pero más en la experiencia. En la experiencia. El a priorismo en la razón de la experiencia, pero más en la razón. Ahí está el origen del conocimiento. Y la esencia tiene el objetivismo, el subjetivismo, el idealismo, el realismo y el fenomenalismo. ¿Qué dice el objetivismo? ¿Cuál es lo más esencial en la relación sujeto-objeto? El objetivo dice en el objeto. El subjetivismo dice en el sujeto. El idealismo dice que la conciencia, la razón determina el objeto. El realismo dice que el objeto, ¿ya? La realidad es la que determina la conciencia, la razón del objeto. Y el fenomenalismo, solo conocemos fenómenos. Solo conocemos fenómenos. Después tienen las formas del conocimiento. Tienes el conocimiento sensible, el conocimiento racional, el conocimiento intuitivo, el conocimiento discursivo, el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. ¿Qué dice el conocimiento sensible? Es el conocimiento que se basa en ¿qué? En los sentidos. ¿Qué es el conocimiento racional? Es el que se basa en la razón. El conocimiento intuitivo es el conocimiento que va mucho más allá de los sentidos, de la razón. Es un conocimiento oculto, se llama. Es el conocimiento discursivo, es el conocimiento indirecto. ¿Ya? ¿Qué es el conocimiento a priori? Es el conocimiento que sigue la experiencia. ¿Ya? Mientras el conocimiento a posteriori es después de la experiencia. El conocimiento a posteriori. Entonces, ahí están las formas del conocimiento. Profesor, de repente, ya, yo lo tengo ahí en arquitecto, pero yo quiero aprender de otra manera. Yo quiero seguir reforzando el conocimiento de sociología, pero de otra manera. Ya, también, alumnos, tienes lo que sería las mnemotecnias, alumnos. Mira que aquí hemos elaborado nosotros las famosas mnemotecnias que te pueden ayudar a almacenar la información y tú puedas defender. Mira, aquí hemos elaborado nosotros lo que serían las mnemotecnias
tienes ONU. Ahí está. En ONU tienes objetividad, necesidad, universalidad y fundamentación. ONU. Sabemos de qué. ¿Qué representan las iniciales de cada una de ellas? Mira, ONU. ¿Ya? Y la palabra clave, como ya habíamos señalado, objetividad tal y como es, necesidad, tiempo y espacio, universalidad, hombre, o sea, debe ser válido para todos los hombres, y fundamentación debe ser probado, contrastado con la realidad. Aquí está, mira, de ONU. Otra mnemotecnia que hemos elaborado es sobre los problemas del conocimiento. Y los problemas del conocimiento, acá, poesía. Problemas del conocimiento, poesía. Acá tienes posibilidad, origen y esencia. Tres problemas. Posibilidad, origen y esencia. Esos tres problemas. Tienes lo que sería posibilidad. Corriente sobre la posibilidad del conocimiento. Y aquí, ¿te acuerdas que había dogmatismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y criticismo? Hemos elaborado, mira, una mnemotecnia que es aquí. Doña Esther tiene su reloj de plata y es caro. Esta es la mnemotecnia. Doña Esther tiene su reloj de plata y es caro. Donde aparece aquí, mira, de las dos, dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y criticismo. Ahí está la mnemotecnia. Doña Esther tiene su reloj de plata y es caro, donde aparecen las corrientes de la posibilidad de conocimiento. También, si quieres, puedes aprender otra mnemotecnia ahí referida a lo que es posibilidad de espacio rompecables. Espacio rompecabezas, si quieres quiero escribirlo, y ahí lo puedes encontrar, las corrientes del dogmatismo. Seguimos. Cuidado con los representantes de cada corriente. Cuidado con los representantes. Oye, el dogmatismo tiene como representantes a Sócrates. Tiene como representantes a Sócrates. ¿Ya? ¿Y qué dice el dogmatismo? Sí se puede, el sujeto sí puede conocer al objeto. Pero mire, hemos elaborado nosotros una mnemotecnia en la cual Sócrates termina en F y el sí empieza con F. Entonces Sócrates y sí tienen relación, las dos no relacionan la letra S. Entonces ahí está, Sócrates, sí. Igual también el escepticismo, su representante es Pirrón de L. Y mira, con Pirrón termina en N. ¿Y qué dice el escepticismo? Que no se puede conocer, el sujeto no puede conocer al objeto. Entonces, mira, ve, Pirrón termina en N y el no comienza con la palabra N. Entonces, no. Ahí está. Entonces, cuidado, el relativismo es Spengler, que nos une la vocal R o L. R o L también, ¿no? Puede ser la S también, que puede servir como letra. Ahora tenemos el criticismo, criticismo, no olvidemos también al pragmatismo, su representante, ya James Dewey Pierce. Ahí está lo que sería el pragmatismo. Bueno, también tenemos ahora el origen del conocimiento, también hemos visto mnemotecnia. En origen del conocimiento tenemos, a ver, recuerden que en el origen del conocimiento teníamos racionalismo, empirismo, intelectualismo y a priorismo. Hemos elaborado la mnemotecnia reina. Hemos elaborado la mnemotecnia reina. Reina es básicamente racionalismo, empirismo,
representante del racionalismo. Ahora vamos con el empirismo. Sus representantes son Luke, Hobbes, Berkeley y Hume. Luke, Hobbes, Berkeley y Hume. ¿Ya? Hemos elaborado la mnemotecnia también. Con empeño los hijos buscan huir. Esa es la mnemotecnia 1. Con empeño los hijos buscan huir. Y ahí tienes a quién. Tienes empeño, empirismo. Los hijos, L de Luke, H de Hobbes, B de Berkeley y H de Hume. Aquí está, Luke, Hobbes, Berkeley y Hume. Ahí lo encontramos a los filósofos empiristas. El intelectualismo tienes aquí a Aristóteles, que los une dos. Aristóteles, y tenemos al apriorismo, que su representante es Kant. También hemos elaborado mnemotecnia sobre la esencia del conocimiento, alumnos. La esencia del conocimiento. Y en la esencia del conocimiento ahí está objetivismo, subjetivismo, idealismo, realismo y fenomenalismo. Y hemos elaborado la mnemotecnia ¿cuál? Osito Refeo. Osito Refeo, ahí está la mnemotecnia, donde encontramos lo que sería las corrientes del esencia. Osito, O de objetivismo, S de subjetivismo, I de idealismo, ¿no? Re de realismo y Fe de fenomenalismo. Osito Refeo, ahí está lo que sería en este caso las corrientes de la esencia del conocimiento. Entonces, eso es la corriente con respecto a los problemas del conocimiento que tú tienes que manejar y repasar para una mejor, para que puedas, ¿no?, dar un buen examen o puedas ir teniendo conocimientos en el campo de la filosofía. Una última estrategia que estamos por ahora trabajando es prácticamente utilizar el arquitecto, utilizar la técnica de primeras letras. Las mnemotecnias también te invitamos a que repases con los famosos mapas mentales. ¿Ya? Mira, aquí tienen nociología, están las características, objetividad, necesidad, universalidad y fundamentación. Ahí está, ¿no?, los problemas de ese conocimiento, la posibilidad, el origen y la esencia, y la posibilidad, ahí está, dogmatismo, escepticismo, relativismo, subjetivismo, pragmatismo, criticismo, y es el problema del origen, racionalismo, empirismo, intelectualismo, apriorismo, y es el problema de la esencia, objetivismo, subjetivismo, realismo, idealismo, fenomenalismo. Estos son los problemas del conocimiento. Y tienes aquí también las formas del conocimiento: conocimiento sensible, conocimiento racional, conocimiento intuitivo, conocimiento discursivo, a priori y a posteriori, son las formas del conocimiento. Y por último tienes el problema de la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad? Es la correspondencia más cercana entre el objeto y el sujeto. Tipo de verdad objetiva, subjetiva, absoluta y relativa. Objetiva es la verdad tal y como es. Subjetiva es la verdad del sujeto. Absoluta es la verdad en todo tiempo y espacio. Y relativa es la verdad que cambia o se modifica, ¿no? Hay una relación entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Es con respecto a nociología, alumnos, y ustedes tienen que ir repasando y aprendiendo este tema, ¿no? Bueno. A ver, entonces, ahora vamos ya en respecto a
que estudia el conocimiento científico. El conocimiento científico. Tienes ramas de la epistemología. Cuidado con las ramas de la epistemología. Tienes la lógica de la epistemología, la semántica de la epistemología, la teoría del conocimiento científico, la ontología de la epistemología, la metodología de la epistemología, la axiología de la epistemología, la ética de la epistemología y la estética de la epistemología. Son las ramas de la epistemología. ¿Qué estudia cada rama? La lógica de la epistemología estudia la estructuración lógica de la ciencia. La semántica de la epistemología estudia los términos, los conceptos de la ciencia. La teoría del conocimiento científico estudia la diferencia entre los diferentes conocimientos, el científico, el empírico y el filosófico. ¿Es lo mismo el conocimiento científico que el filosófico? No. ¿Es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento moral? No. Entonces, la teoría del conocimiento científico estudia la diferencia. La ontología de la epistemología que estudia el ser de la ciencia. La metodología de la epistemología que estudia los métodos de la ciencia. La axiología de la epistemología que estudia los valores de la ciencia. La ética de la epistemología estudia el comportamiento de los que hacen ciencia. ¿Quiénes son los que hacen ciencia? Los científicos, el comportamiento de los científicos. Y la estética de la epistemología estudia los cánones de belleza de la ciencia. Ahí está entonces la rama de la epistemología, alumnos. Rama de la epistemología. Seguimos ahora con la ciencia. Respecto a la ciencia. Definición, según el epistemólogo Mario Bunge, ¿qué nos dice? ¿Qué es la ciencia, alumnos? La ciencia es un tipo de saber selectivo, metódico y sistemático. Esa es la ciencia. Tipo de saber selectivo, metódico y sistemático. La ciencia tiene características. ¿Cuáles son esas características? Primero es racional, ¿no? Porque lo desarrolla ¿quién? El hombre. Es objetiva porque parte de ¿qué? De la realidad, tal y como es. Es selectiva porque la realidad es amplia, pero coge una parte de esa realidad. Es metódica porque utiliza ¿qué? Métodos. Busca la verdad. Claro, quiere llegar a resolver los problemas. Es la característica de la ciencia. La ciencia, algo es ciencia porque tiene tres cosas. Algo es ciencia porque tiene tres cosas. Tiene método, tiene objeto y es sistema. Ahora tiene la estructura de la ciencia. En la estructura de la ciencia tiene el elemento descriptivo y el elemento explicativo. En el elemento descriptivo nos preguntamos por la palabra, ¿cómo es? Y el elemento explicativo nos preguntamos por la palabra, ¿por qué? El elemento descriptivo, ¿cómo es? El elemento explicativo, ¿por qué es? Elemento descriptivo, ¿cómo es? Elemento explicativo, ¿por qué es? Cuidado con la estructura de la ciencia. La clasificación de la ciencia ahora. La ciencia se clasifica en ciencias fácticas y ciencias formales. ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias fácticas y las ciencias formales? Las ciencias fácticas, objeto de estudio, ¿cuál es? Es concreto, son los hechos. El método que se utiliza es el método experimental y de observación. Las ciencias formales se caracterizan ¿por qué? Porque los objetos de estudio son entes ¿qué? Abstractos. El método que se utiliza es el método racional. El método racional. Ahí está entonces la clasificación. Funciones de la ciencia. Funciones de la ciencia. La ciencia ¿qué hace? Describe, explica, predice y aplica. Describir, explicar, predecir y aplicar son las funciones de la ciencia. Y por último tenemos las categorías científicas, alumnos. Las categorías científicas. Las categorías científicas. ¿Qué son las categorías científicas? Son los conceptos fundamentales de la ciencia. ¿Cuáles son esas categorías científicas? Las categorías científicas son los conceptos fundamentales de la ciencia y son los siguientes, alumnos. Ahí están. Principios, las leyes, las hipótesis, las teorías, las normas, los axiomas y los enunciados. Ahí tienes
campo de la matemática y que son enunciados, son oraciones aseverativas que afirman o niegan algo. Esos son los enunciados con respecto a las categorías científicas. Entonces, aquí está el arquitecto de la epistemología. Es una estrategia que estamos manejando y estamos innovando parte de una propuesta que tengo con respecto al método ASCA, que ya en algún momento lo desarrollaré. Bueno, no te olvides, después que eres arquitecto, su técnica de primeras letras, repasar la técnica de primeras letras. Pero ese es un camino. Después de esto hemos elaborado también lo que es la propuesta mnemotecnia. También hay mnemotecnia para la epistemología. ¿Ya? Y aquí tenemos, cuidado, elementos de la ciencia, porque es importante este aspecto, elementos de la ciencia. ¿Se acuerdan que el elemento de la ciencia era describir, el elemento descriptivo y el elemento explicativo? Aquí mira, elementos de la ciencia es describir, cuidado, en elementos de la ciencia hemos elaborado una mnemotecnia que es decano. Decano que se refiere a describir, captar y observar. Al elemento descriptivo, describir, captar y observar. Y el siguiente mnemotecnia es, en el caso de la explicación, es ecohipo, que es explicar, comprender y hacer hipótesis. Explicar, comprender y hacer hipótesis corresponde al elemento explicativo. Entonces, ahí tiene las dos mnemotecnias, ecohipo y lo que sería decano. ¿Ya? Decano. Bueno, y por último tenemos aquí el repaso con este mapa mental. Este mapa mental de epistemología. Este mapa mental de epistemología que tiene ya epistemología, disciplina que estudia el conocimiento científico, la rama, y ahí está la rama que debes manejar, la rama de la epistemología, la lógica de la epistemología, la semántica de la epistemología, la teoría del conocimiento científico, la ontología, la sociología, la epistemología, la ética y la estética de la epistemología. Cada uno relacionado a qué estudia. ¿Cuál es el campo de estudio de cada rama? Tienes también la ciencia. Definición, saber selectivo, metódico, sistemático. El epistemólogo Mario Bunge, las características, sistemático, ¿no? Metódico, objetivo, la estructura, ahí, elemento descriptivo y elemento explicativo. Elemento descriptivo, la mnemotecnia, decano, describir, captar y observar. Y el elemento explicativo, ecohipo, explicar, comprender y hacer hipótesis. El elemento explicativo. Tiene la clasificación de las ciencias formales, de las ciencias fácticas y explicamos. ¿Cuál es la diferencia? Tiene las funciones de la ciencia de escribir, explicar, predecir y aplicar. Y por último, las categorías científicas. Esas categorías científicas tienen, ¿qué son las categorías científicas? Su definición son los conceptos fundamentales de la ciencia. Ahí tienes las clases, los principios, las leyes, las hipótesis, la teoría, las normas, los axiomas y el enunciado. Nuevamente repetimos, los principios son las ideas rectoras que orientan la conducta. Las leyes son las interconexiones internas y externas que suceden en los fenómenos de los objetos. Las hipótesis son posibles respuestas. Se caracterizan porque tienen que causa, efecto. La teoría es la suma de principios más leyes, las hipótesis. Las normas son exigencias que orientan la conducta y axiomas son leyes pero en el campo de la matemática. Y son los enunciados que son oraciones aseverativas que afirman o niegan. Esa es la epistemología y la información y las estrategias que tú tienes que desarrollar para que puedas generar aprendizajes sobre este tema. A ver, continuamos con el desarrollo de las clases, de las sesiones, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema antropología y acioética.
antropológica y la visión. Ahí está. Entonces, antropología filosófica. La antropología filosófica tiene, ¿cuál es la definición de la disciplina filosófica que estudia al hombre, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Al hombre, básicamente el origen y su naturaleza. Para estudiar al hombre, la antropología se junta con la biología y sale la antropobiología. Y también se junta con lo que sería la sociología y sale o resulta la antropología social. Ahí está. La antropobiología y la antropología social. La antropobiología estudia al hombre en su aspecto natural y la antropología social al hombre con su relación como ser social. Ahora también estudia las teorías acerca del origen del hombre. El origen del hombre. Y aquí tenemos la teoría creacionista o fijista. Entonces señala que el hombre ha sido creado por un principio espiritual supremo, material, un alma, una razón divina. Tiene la teoría evolucionista o naturalista, también algunos lo llaman afigista, donde dice que procede de antepasados de organización inferior, ¿no? O sea, nosotros provenimos de animales que poco a poco han ido evolución. Tenemos la teoría taylardista. La taylardista que el inicio del hombre se da en los cuantos de la cultura cósmica. La teoría taylardista. Son las tres teorías con respecto al origen del hombre. Ahora tenemos las concepciones antropológicas del hombre, o con respecto al hombre. Tenemos la concepción cristiana, la concepción marxista, la concepción liberal individualista y la concepción estructuralista. La concepción cristiana, que el hombre es un ser bueno, solidario, responsable y bondadoso. Bueno, responsable y bondadoso era la concepción cristiana. La concepción marxista, el hombre es visto como un ser histórico, transformador. La concepción marxista, ser histórico, ser transformador. La concepción liberal individualista, el hombre es visto como libre, ¿ya? Económicamente, es pragmatista, es egoísta. Esa es la visión liberal individualista. Y la visión estructuralista considera al hombre como un simple objeto dentro de la sociedad, un simple objeto dentro de la sociedad. Es la visión estructuralista. Aquí vamos a ver nosotros la sociedad humana y su desarrollo histórico, cómo es que ha ido evolucionando la sociedad. Y acá tiene las etapas, es de acuerdo a una visión dialéctica de la sociedad. Tienes en primer lugar el comunismo primitivo, después el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y termina con el socialismo. En el comunismo primitivo, aquí tienes el origen con la aparición del hombre. Aquí el hombre era errante, era nómade. Aquí la lucha era hombre contra quién, contra la naturaleza, hombre contra la naturaleza. No había todavía la propiedad privada. En cambio, aquí tienes el esclavismo, la segunda etapa. Y aquí sí, aquí aparece la propiedad privada, aparece la estratificación social. Y entonces, aquí sí tienes la lucha contra el hombre contra el hombre. De hombre contra hombre. De amo contra el esclavo, amo contra el esclavo. Después aparece el feudalismo. Aquí también, la lucha es hombre contra hombre, señor feudal contra siervo. Hombre contra hombre, señor feudal contra siervo. Después tienes el capitalismo, también. La lucha es hombre contra hombre, el burgués o el capitalista contra
sociales desaparecen. La propiedad privada y la propiedad colectiva, la propiedad es social, lo que sería el socialismo. Pero el problema aquí es que se retorna a la lucha. Ya no está contra el hombre, no hombre contra hombre, sino hombre contra la naturaleza, porque se destruye nuestro medio ambiente, ya, ¿no? Se destruye la capa de ozono, se destruye los cambios climáticos, toda una serie de fenómenos. Entonces el hombre regresa a la lucha por sobrevivir o por mantener la naturaleza. Ahí es donde las etapas de la sociedad desde el punto de vista histórico dialéctico. Ahora seguimos con lo que sería la axiología, que acá viene unida axioética en la axiología. Entonces, en la axiología tenemos nosotros distintas situaciones. Vamos a reforzar lo que es antropología filosófica con este mapa mental. Con este mapa mental vamos a reforzar nosotros. Vamos a reforzar con este mapa mental que se refiere ya algunos elementos que hemos señalado en el texto. Antropología filosófica tiene, como habíamos señalado, se estudia básicamente el origen de la naturaleza y el sentido del ser humano. Ahí está. No se olvide de la antropobiología y la antropología social. Entonces, se va a mental las tres teorías, la creacionista-biologista, la evolucionista-naturalista y la integralista. Las tres teorías sobre su origen. Tenemos también aquí las concepciones antropológicas. Las cuatro concepciones antropológicas: la cristiana, la marxista, la liberal individualista y la estructuralista. Y las cuatro concepciones acerca del hombre que señala la antropología filosófica. Y además tenemos la sociedad humana y su desarrollo histórico. Desde lo que sería el comunismo primitivo, pasando al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo y al socialismo. Ahí están las etapas de la sociedad de acuerdo como lo señala, como lo plantea la antropología filosófica. Esta antropología filosófica, ese es el aspecto de este caso, o la información que tú tienes que repasar para tener una base del aspecto de la filosofía. Ahora vamos con axioética. En primer lugar, vamos a referirnos a la axiología. La axiología. ¿Qué es la axiología? Es la disciplina filosófica que estudia el o los valores. Los valores. Y el valor o los valores tienen las siguientes características: objetividad, polaridad, grado, jerarquía y dependencia. Tienen objetividad, polaridad, grado, jerarquía y dependencia. Son las características. Objetividad, porque el valor es independiente
es tratar. Se refiere al trato sin exclusión, por sexo, por edad, por raza, sin exclusión. Libertad es la capacidad de nosotros decidir qué hacemos o qué no hacemos libremente nuestras acciones. Esa es la libertad. La dignidad humana es el respeto y la consideración que nos tenemos a nosotros mismos, a nuestro ser, a nuestro cuerpo. ¿No? Es el respeto que tenemos a nosotros mismos. Ese respeto hace que nos diferenciemos de los animales y de las cosas, de las mercancías. Y el bien es el ideal de perfección. Siempre buscamos hacer el bien, es el ideal de perfección. Eso sería con respecto a los valores éticos fundamentales. Ahora tenemos las concepciones de la libertad. La pregunta es, ¿existe o no existe la libertad? ¿Existe o no existe la libertad? Es una pregunta con respecto a esa situación. Entonces, hay tres teorías con respecto a la libertad. La primera teoría es la teoría determinista, la segunda es la indeterminista y la tercera es la autodeterminista. La primera, ¿qué dice? La determinista, ¿existe o no existe la libertad? Sí existe la lapsus. ¿Cómo que existe? No. La teoría determinista que dice que no existe la libertad, no existe la libertad. La teoría indeterminista dice que sí existe la libertad y la autodeterminista que sí existe la libertad. La teoría determinista que dice que no existe, oye, todo es causa y efecto de la realidad. Tú lo que haces, lo que actúas, no lo haces porque tú quieres hacerlo, sino porque hay una causa que te obliga a hacerlo. O sea, no existe la libertad. Algo te obliga a actuar así. Esa es la teoría determinista. Entonces no existe la libertad. La indeterminista que te dice que sí existe la libertad, no hay causa y efecto. No hay causa y efecto. Y el hombre es libre absolutamente. Él elige su destino. Esa es la teoría indeterminista. Y la teoría autodeterminista, ¿existe o no existe la libertad? Sí existe, a pesar que hay causa y efecto de la realidad. Pero en última instancia, quien decide es el hombre. La voluntad del hombre es el que decide. Entonces, la autodeterminista, la voluntad sí existe, dice la teoría autodeterminista. La voluntad sí existe. Entonces, tienen tres teorías: la determinista, la indeterminista y la autodeterminista, son con respecto a la voluntad o a que si existe o no existe la libertad de teoría. Eso es con respecto al aspecto de lo que sería el tema de antropología teosófica y axioética. Este aspecto vamos a reforzarlo aquí también con mapa mental. Mapa mental. Tenemos aquí axioética. La axiología, hace ratito nada más habíamos reforzado, axiología estudia ¿qué? Los valores. El valor, definición, aquí está, estos son ideales, características, objetividad, polaridad, grado, jerarquía, ahí está, ¿no? Tiene la clasificación también, hedonísticos, económicos, vitales, teóricos, estéticos, éticos, religiosos, la clasificación, tiene las teorías axiológicas, el subjetivismo, el objetivismo, el relacionismo, el escepticismo o el motivismo. Y está entonces las teorías. Y por último la ética que después estudiando a la moral de los hombres. Una persona ética es una persona consciente de sí misma, ¿no? Que es la moralidad, son los órdenes de deberes morales que nosotros tenemos para actuar. Aquí están estos valores fundamentales éticos: la vida, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la dignidad humana y la libertad, ¿no? Y el bien como ideal de perfección, el bien común. Entonces, esto es axioética. También se recomienda repasar un mapa mental que ayuda mucho a